Buenas noches, ¿cómo les va? Empezamos ya esta transmisión. Aquí nos fijamos de que ya todo esté en orden. Bueno, y vamos saliendo ya. En estos días hemos podido observar, a diferencia de lo que sentíamos, un día domingo con una jornada en absoluta tranquilidad y con una recuperación plena de la democracia, de las libertades, de esta sensación de libertad que se tenía el día lunes, porque la gente había asistido a votar masivamente. Un 87% de gente que iba a votar, pero adicionalmente a esto, ese 87% expresado en una cantidad mayor en la gente que está instaladas en las provincias de nuestras diferentes ciudades. En la zona de Achacachi, por ejemplo, gente mayor de 85 años, gente de 80 años, señoras, señores, mayores, que no necesitan ya por ley tener que ir a votar porque ya no tienen obligaciones, están eximidos de estos. Pero su compromiso era mucho más grande de lo que se puede observar en las ciudades. Está claro que la gente de las provincias, que los sectores campesinos, que los sectores originarios asisten masivamente a votar porque entienden en su lógica que las luchas del poder se resuelven por la vía electoral. Algo diferente de lo que está sucediendo ahora en estos mismos momentos en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de Cochabamba, con algunas manifestaciones también en la ciudad de La Paz. El hecho real es que el día domingo, después de conocer estos resultados, después de una jornada primero absolutamente tranquila, tuvimos unas horas de zozobra entre las 8 y las 12 de la noche. Esas horas de tensa y larga espera generaron en medio de la sociedad, y que esto lo podíamos conocer a través de las redes, generaron una sensación de que algo podía ocurrir en lo que hacía al respeto de lo que había sido la jornada electoral, del voto y de sensaciones que se estaban instalando. A esas horas en la espera, la sensación era que esto se podía dirimir en una primera vuelta, pero por supuesto con unos resultados mucho más estrechos de lo que nosotros habíamos percibido que podía ser finalmente el resultado. Hacia las 12 de la noche, las dos empresas que realizaron trabajos en boca de urna, la empresa Ciesmor y la empresa Jubileo, le dan a conocer al país que el movimiento al socialismo, que los movimientos populares en su opción política se imponían por 21 puntos de diferencia. Y entonces empezó el desazón en aquellos sectores que hoy día nos permiten señalar que la clase media y que los sectores urbanos y que aquellos sectores también que están configurando lo que va a ser ahora la oposición no son absolutamente homogéneos, sino que están diferenciados. Que dentro de esa clase media, inclusive también de esa clase media que marchó el pasado año en el mes de noviembre, que salió a manifestarse, esta clase está dividida en sectores que son absolutamente extremistas, de una derecha que se va configurando en lo que podemos llamar dentro de las categorías que nos permite la ciencia política de señalar como populismo de derecha. Y también hay una derecha mucho más flexible
que tiene una expectativa y que esto era verdaderamente lo que había estado sucediendo en el país y que se trató de soslayar o se trató de ocultar. Una derecha que está enfocada en la tranquilidad del país, en respetar las reglas del juego que se tienen, en enfocarse en su trabajo y en la economía, en no tener esas miradas de odio, de intolerancia y esa perspectiva de resolver las diferencias de esta sociedad o de expresar las diferencias de esta sociedad a través de miradas racializadas, de intolerancia plena y absoluta. Esa clase media que también ha votado ahora por una opción popular y por una lógica de gobernabilidad que habíamos señalado, podemos clasificarla como unipolar. Este sector de clase media entiende que el conjunto de los sectores populares no son sus adversarios, sino que conforman un proyecto que también están decididos a apoyar, a apuntalar, a confiar en él y a otorgarle la posibilidad de que estructure un gobierno que genere una aceptable y garantizada gobernabilidad y también estabilidad social. Y en esa perspectiva resolver los problemas económicos. Y el movimiento popular hoy en día y el nuevo gobierno que encabeza el señor Luis Arce también está en la necesidad de comprender que dentro de la votación que ha recibido hay votación de clase media. El señor Arce, pero el señor Choquehuanca también. Y también el señor Evo Morales, porque forma parte central de lo que significa este proyecto político. Comprender que nuevamente la historia está permitiéndoles o confiriéndoles la posibilidad de un depósito de confianza de los sectores de clase media, lo cual es absolutamente importante. No lo esperaban en esa magnitud y la clase media nuevamente les ha devuelto un porcentaje importantísimo de confianza para que puedan resolver los problemas del país. Y queda aislada ya esa clase media extremista, antidemocrática y que podemos denominar los sectores duros de la sociedad. Entonces acá es importante que podamos hacer un breve recorrido de lo que ha significado esta votación del domingo pasado en relación con el hecho primero de todo este conflicto. Y ese hecho primero de este conflicto es lo que se conoció como el fraude, que fue la narrativa que iba a permitir validar las acciones siguientes. Y las acciones siguientes estaban destinadas a cambiar a quien ejercía la titularidad del Poder Ejecutivo y el solo este hecho, con la presencia de los sectores militares de forma directa, a través de aquella conferencia el 10 de noviembre, domingo 10 de noviembre de 2019, conferencia de prensa del alto mando militar, al mando del general Calimán, que le pedía al presidente del Estado, en un no reconocimiento de la autoridad del capitán general de las Fuerzas Armadas y en una acción contraria a lo que señala la Constitución Política del Estado, porque aquello claramente se establece y encuadra dentro de lo que es la deliberación de las Fuerzas Armadas, que toman la decisión de salir a pedir que el presidente del Estado deponga su cargo, haga abandono de su cargo, y de no sujeción al orden y a la autoridad civil, y también abandonando lo que señala la Constitución Política del Estado, que las Fuerzas Armadas son una institución de obediencia. A través de aquella conferencia de prensa y pedido expreso o solicitud, como se quiera llamar, o solicitud de renuncia a su cargo, sobre la base del fraude, de las movilizaciones, se genera la ruptura institucional, el cambio del poder político y las lógicas de poder político con su incidencia directa sobre el modelo económico. Y esto en la ciencia política, en las ciencias sociales, en los estudios se denomina técnicamente un golpe de Estado.
Y no solamente hay que recurrir, si se quiere, a categorizaciones y a pensamiento desarrollado, estudiado e investigado de múltiples pensadores, como el profesor Huntington. También podemos ir por la vía más coyuntural y tomar al pensador Manuel Castells, que dice lo que en Bolivia ocurrió fue absolutamente un golpe de Estado. O en su defecto, lo que decía el presidente Pepe Mujica, que me gustaría que ustedes lo puedan escuchar con ocasión de lo que había sucedido en aquel momento. Para mí es un golpe de Estado sin vuelta. No hay que darle mucha vuelta. ¿Por qué? Porque hay un ultimátum del ejército. Se tiene que ir o ir, punto. Y la policía cuartelada, y punto. ¿Y cómo se llama eso? Después decir que la causa fue eventualmente el fraude, esto y el otro. ¿Cómo demostrarlo si se habían incendiado una cantidad de mesas? Y segundo, ¿qué sentido tiene si cuando se anunció un nuevo evento electoral la maquinaria golpista no se detuvo, sino se sentó? ¿Y qué tiene que ver la represión que se hizo sobre casa, sobre familiares, sobre a la vista y consideración de los cuerpos armados de Bolivia? Es evidente que hay un golpe de Estado. ¿Se equivocó Evo Morales cuando de alguna forma forzó la posibilidad de llegar a ser candidato? Todo eso puede ser, todo eso puede ser. Y todo eso puede ser posible. Pero eso no justifica el linchamiento, ni las cosas que están pasando, ni nada por el estilo. Además, si fue así, se abría la puerta a un nuevo proceso electoral y empezar de nuevo. Tampoco se quiso aceptar, se optó por el otro camino. Y pienso que no. Bolivia es muy rica. Se dice que tiene el 70% del material imprescindible para hacer las nuevas baterías. Todos sabemos que en el mundo hay un cambio energético. No estoy acusando, porque no tengo pruebas. Estoy desconfiando por la historia. Entonces, todo esto se entreverá. Lo lamentable es que Bolivia había dado un salto y muchísima gente de los sectores más humildes, sobre todo los indígenas, habían recogido los frutos de un esfuerzo considerable. Y hay gente mezclada en todo esto que tuvo que ver con la propiedad del gas. No sé si nos están cobrando viejas cuentas. Todo eso nos llena de suspicacia. El viejo liberalismo está enfermo, está hackeado. Porque el neoliberalismo no tiene ninguna cortapisa de aliarse con actitudes que son fascistoides. Eso no es propio del viejo liberalismo. Hay cambios. Y al parecer el sistema representativo está muy debilitado, los partidos, y no están dando respuestas a muchas expectativas que tiene la gente. Parecería. El viejo liberalismo, dice este hombre que es admirable, el viejo liberalismo está hackeado. Y el liberalismo en Bolivia no ha tenido capacidad de generar respuestas, primero democráticas y después económicas, para lo que significa la posibilidad también de estructurar un sector conservador o un sector de derecha, pero moderno, de avanzada. Sino que el liberalismo en Bolivia se ha detenido de espaldas a lo que significa la organización básica, fundamental, elemental de esta sociedad, pero además en una posición de espaldas a los sectores populares, sin la posibilidad de ofrecerles absolutamente nada. Y esa es una de las explicaciones que se tiene de lo que ha ocurrido el pasado domingo. Pero vamos a señalar algunos temas. El video de Mujica señalaba esto: sin ambajes, en Bolivia
ocurrió un golpe de Estado. En Bolivia ocurrió un golpe de Estado. Y el noviembrismo, que es el conjunto de gente que se instala en noviembre del pasado año, buscó estructurar un proyecto político fuertemente autoritario, con características lógicas del Estado policial, que instrumentalizó la pandemia y que buscaba retornarnos a las viejas lógicas de los años 90. La gente le dijo que no. La gente le dijo que no, y las clases medias de este país también le dijeron que no. Y esto es absolutamente importante. Fue un mensaje absolutamente claro también de que acá no hay espacio para el odio, no hay espacio para la intolerancia, y que es más grande el sector de bolivianos que quieren construir un país aceptándonos los unos con los otros, en tranquilidad, abandonando estas miradas racializadas, intolerantes, de desprecio por quien es diferente en color, en apellido, en origen, y avanzar juntos, y tener estabilidad, y tener gobernabilidad. Y por supuesto siempre va a quedar un sector que es extremo, que es una derecha poco democrática, y que solo confía y le gusta y simpatiza con la democracia en la medida en que ésta satisface sus necesidades. Y así como hemos dicho, y establezco un paréntesis acá, así como hemos dicho que el señor Camacho estaba construyendo y que está construyendo un poder político importantísimo en el departamento de Santa Cruz, y no nos hemos equivocado al señalar esto, 45% de la votación de Santa Cruz para el señor Camacho, 17-18% para el señor Carlos Mesa en Santa Cruz. Habíamos dicho que esos 30 puntos porcentuales que perdía el señor Carlos Mesa eran absolutamente definitivos en la elección. Esto lo habíamos señalado y lo vamos a explicar más adelante. Pero el señor Camacho, así como ha logrado concitar el atractivo de una enorme cantidad de gente en el oriente de Bolivia, en Pando también, que ocupa el segundo lugar, en el Beni con una votación por encima del 20%, pero en Santa Cruz con una enorme cantidad de respaldo, tiene que comprender que la política es un proceso, y es un proceso de larga construcción. Y si no se comprende esto, y se da rienda suelta a las ansiedades, pues va a dilapidar rápidamente lo que acaba de construir, rápidamente. Y este es su riesgo, pero vamos a volver sobre este tema más hacia el final. Habíamos puesto el video de Pepe Mujica, que además siempre es un placer escucharlo, en su reflexión y en la sabiduría de cada una de las palabras con las que se refiere a lo que vivimos hoy en día los países. Se pudo estar en desacuerdo en noviembre, pero de ahí a pasar a un golpe de Estado, de ahí a reprimir a la gente en las formas en las que se lo hizo, con 34 muertos, con más de 800 heridos, más de 1000 personas detenidas, 1000 personas detenidas que han pasado por las cárceles. Esos 800 muertos, heridos de bala, posiblemente no van a tener una vida normal. Es fácil decirlo, y contarlo numéricamente es absolutamente fácil, pero de ahí en adelante sufrirlo personalmente, cuando ya de por vida tienes que tener alguna insuficiencia física, el Estado boliviano no puede hacer esto, con sus ciudadanos. Y también 34 familias incompletas en los eventos de Sencata y de Sacaba. El fraude, a esto venía el video de Mujica, el fraude fue la base sobre la que se tenía que construir la indignación colectiva de los bolivianos para poder validar las siguientes acciones. Las siguientes acciones eran la ruptura institucional. Entonces se construyó algo sobre la base del fraude electoral. Y aquí la pregunta inmediata. La pregunta inmediata es,
¿Cuál es la relación que existe entre esta votación de 54 cerca al 55% de los votos, conferidos en la lógica de quienes han defendido a capa y espada, denodadamente, 24 horas al día, todos estos 11 meses, de que había existido un fraude, sin acreditar pruebas, sin el suficiente conocimiento, pero sí incorporando la retórica permanente de una palabra que no vislumbraban o no les interesaba, que estaba produciendo un enorme daño institucional a nuestro sistema democrático y electoral. Tan grande es el daño que ahora, en un país que tiende a repetir y a replicar los modelos, cuando cayó Sánchez de Lozada, entonces todos hablaban que los siguientes gobiernos no durarían y que podrían caer. Y ese fue también el vaticinio que hicieron sobre Evo Morales, que no podría terminar su mandato y caería. Y así vamos replicando una y otra cosa. Ahora se replican los conceptos las palabras, que se escuchaban en el mes de noviembre del pasado año, palabras que hacen referencia a los 21 días, a poder sacar a cualquier gobierno que no les satisfaga, o a señalar y echar un manto de duda y de oscuridad sobre el proceso electoral, siempre ahora con la palabra fraude. El país es así, hacemos estas cosas los bolivianos. Tomamos un modelo de algo o un evento y después lo replicamos como un modelo constante. Entonces ahora es hablar nuevamente de fraude. Y fue tan grande el daño que vamos a echar siempre dudas sobre los procesos electorales. Y esto significa que no va a poder el país tener, esto es lo que se busca, que no pueda el país tener la certidumbre y la confianza de que los gobiernos tienen la legitimidad, porque se intenta instalar la duda de que algo sucedió, de que algo malo y algo negativo había sucedido. Hemos dicho hasta el cansancio que lo del fraude electoral fue una narrativa apoyada por la organización, gestada y organizada y apoyada por la Organización de Estados Americanos, con una punta de lanza en lo que significó la vocería y la amplificación de aquel discurso y de aquella narrativa que estaba dada por el candidato de Comunidad Ciudadana, y que después la recogieron el resto de los candidatos y de los actores políticos para hacer de aquello su argumentación principal en el camino que transitaban hacia esas elecciones que pedían. Miren ustedes, vamos a recordar algo sobre lo que fue aquello que llamaban el fraude monumental, para que rápidamente podamos comparar con lo que ha ocurrido este domingo, ahora que ya conocemos algunas informaciones puntuales y específicas. Esto que tenemos acá es la conferencia de prensa que ofreció la gente de Comunidad Ciudadana en aquel momento. Esta conferencia de prensa, en los días posteriores a lo que había significado el 20 de octubre, a la ya conferencia de prensa también que había realizado la Organización de Estados Americanos, era la presentación, las pruebas del fraude electoral como habían señalado. Perdón, ahí vamos. Y acá vamos a mirar rápidamente esto, que es muy importante. Y decían que el tema del TREP, según palabras de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, ella había dicho: quitamos el TREP para que la gente no se confunda con el cómputo. Desde el 2016 el Tribunal Supremo administró varios procesos electorales, incluido el 21F y primarias, donde el TREP y el cómputo estaban en paralelo, y estos procesos fueron administrados por esta misma sala plena. Y eso no es verdad, porque el TREP estuvo administrado el pasado año por una empresa privada que había contratado el Tribunal Supremo Electoral y que tenía autonomía en el manejo de ello, y les tenía que entregar los resultados
para que a las 20 horas pueda conocerlos el país. Entonces es importante que también veamos esta lámina. ¿Cuál fue el mecanismo del fraude? El mecanismo del fraude electoral. Y cuando hablamos del mecanismo del fraude electoral, tengo que señalar, en honor a la verdad, que en diferentes participaciones en medios de comunicación habíamos argumentado que el fraude se entendía como un mecanismo que instalado y en funcionamiento constante podía tomar votos de una fuerza política para transferirla a otra fuerza política. En ese sentido, con ese mismo tenor, recogieron la gente de Comunidad Ciudadana y presentó lo que era el mecanismo de fraude electoral en su criterio. Y señala y dice que había un aumento de votos a favor del MAS en desmedro de Comunidad Ciudadana. De un análisis comparativo, señalan, entre el sistema de transmisión rápida de datos preliminares TREP y el sistema de cómputo oficial, se tiene un mecanismo de fraude que consiste en aumentar votos al MAS en desmedro directo de Comunidad Ciudadana y que existen 5 variables para ello. Y una de estas variables, ustedes la van a observar acá, posiblemente no tiene el tamaño adecuado que se requiere, pero ustedes van a señalar que la votación que se tiene publicada como cómputo oficial tiene una aclaración en la parte de observaciones del acta y dice que existió el error y aquellos votos que correspondían a diputados habían sido puestos a presidente y viceversa también en la casilla que correspondían los votos al presidente, y en ese sentido Comunidad Ciudadana se veía afectada. Como se veía afectada con aquello, entonces esto fue señalado como un fraude, como una mecánica que sistemáticamente aplicada les habría quitado votación. Y esto es absolutamente un hecho que suele ser corriente y que en el cómputo final, por supuesto, siempre se va corrigiendo. Ahora bien, es importante que veamos esta última lámina, donde dice actas con votos iguales o mayores al 90% en favor del MAS, y que estas actas en número de 1439 son actas donde el MAS de manera inusual obtuvo más del 90% en cada mesa. El total de votos de estas actas asciende a 214,000 votos. Y esto es verdaderamente significativo. Y significativo porque en esta elección que acaba de pasar, tenemos una enorme cantidad de actas en las cuales el movimiento al socialismo obtiene entre 95 y 100%. Entre 95 y 100%. Esto ocurre en ciertas zonas en las cuales, sobre todo en las zonas que son rurales, en las cuales el movimiento al socialismo tiene una presencia absolutamente hegemónica en lo que significa la representación. Y para conocer esto también tienen que preguntarse, saber, investigar y aprender de por qué existe estas asociaciones identitarias tan fuertes, tan arraigadas en estas zonas, y no reducirlo todo únicamente a la explicación simple y sencilla de que se lleva a la gente por miedo y por temor, que llevan a la gente con miedo e infundiéndole temor a que puedan votar, amenazados como señalan. Les reitero, hemos podido observar
gente en Achacachi este día domingo que votaron masivamente y no estaban obligados ya por ley a realizarlo. Y no habían presiones de ninguna característica. Y no habían presiones. Tenía unas fotos, las podría, en definitiva las podría haber puesto. El 5% del voto final, en esta lógica del fraude, el 5% del cómputo final, según la Organización de Estados Americanos, había producido el pasado año una variación en la cual el movimiento al socialismo inexplicablemente había logrado 120.000 votos. 120.000 votos. Y esto fue absolutamente extraño. Está en el informe de la Organización de Estados Americanos, en ese documento de 95 páginas. Y este elemento ellos llaman que es inusual. Inusual. Y esto que es inusual lo entienden como una manipulación que no tiene explicaciones y por lo tanto la elección deja de ser confiable. Este es el documento. Este es el documento. Posiblemente lo podemos también colgar en la página, de forma tal de que todos ustedes lo puedan tener y lo puedan descargar y lo puedan analizar y puedan también sacar sus propias conclusiones, seguramente mejores de las que estoy en este momento hablando. Pero en esos últimos renglones, el porcentaje de ese 5%, dice la Organización de Estados Americanos, le posibilitó al movimiento al socialismo 120.000 votos que fueron definitivos. Estamos hablando del cómputo final. No estamos ya haciendo solamente una referencia a lo que fue el TREP, estamos hablando del cómputo final. Entonces ustedes en el cómputo final que está avanzando ahora pueden observar que ya estamos en esta lámina, en esta transparencia, que ya estamos al 95%. Y que el movimiento al socialismo en este momento tiene 323.000 votos y algo más. Y vamos a observar también entonces en los próximos días, esto seguramente será hasta mañana, cuánto de votación más tendrá el movimiento al socialismo en este 4.75% que queda. Para poder comprender que este hecho no tiene absolutamente nada de extraño, porque verdaderamente las actas que llegan las actas que llegan de forma más rezagada al Tribunal Supremo Electoral son las actas que vienen desde las zonas rurales alejadas del país. Y esa es una votación hoy por hoy, en este momento histórico, este 22 de octubre del 2020, son centros de votación altamente favorables al movimiento al socialismo. Pero la narrativa se instaló veloz y rápidamente. Del día de ayer a la fecha, en la mañana, el movimiento al socialismo pasó o sumó aproximadamente cerca de 350.000 votos. Y por supuesto también sumó Comunidad Ciudadana. Pero es este 5% último del cómputo final. El cómputo final siempre significa que las actas ya han pasado por todos los filtros legales, por todos los filtros de análisis, de observación, para que puedan ser asumidas como oficiales. Y en este 5% se dijo que la votación se había modificado sustancialmente para hacer mayor la brecha del 10% que permitía evitar la segunda vuelta. No es la discusión sobre si debía o no debía existir en aquel momento una segunda vuelta, porque si tenía que haber una segunda vuelta, pues se realiza.
son las interpretaciones forzadas con una finalidad última todavía, con una finalidad última. En aquel momento la finalidad última era que esto que se llamaba el fraude tenía que servir de una narrativa y argumentación suficientemente sensible para generar la indignación colectiva de la gente, y para que esa indignación colectiva de la gente pueda avalar las acciones posteriores. Y esto que configura lo que es un golpe de Estado, tenía una intención absolutamente clara. Y la intención era sacar a quien entonces ejercía la presidencia del Estado. Y la intención era aplacar también a algo que era absolutamente intolerable para estos sectores fuertemente conservadores y extremistas, que era el intento de reducir a los movimientos populares, sacarlos de la administración del Estado. Esto fue absolutamente claro en lo que sucedió en noviembre del pasado año, y la base de estos argumentos, lo que validaba, lo que permitía, o lo que validaba socialmente y lo que permitía y les generaba la aquiescencia de un sector de la población, a la cual habían logrado indignar con estas pruebas inconsistentes que acabamos de demostrar. Y estamos estableciendo solo estas porque tiene una relación con la votación del día domingo. Eso de que habían actas del 100%, sí, siguen habiendo actas del 100%, son más que el año pasado, son muchas más que el año pasado. Y que ese 5% la votación favorecía al partido de los movimientos populares también, pero ahora es lo mismo. Ahora es lo mismo. Y uno podrá hacer algunas aseveraciones de que el resultado del año pasado era el que finalmente se presentó, 47.5 aproximadamente, 8 puntos menos de los que son ahora. Y eso también lo podemos explicar, porque también tiene razones de ser, porque el tiempo transcurrido desde noviembre del pasado año hasta la fecha tiene significaciones y deja también su impronta dentro de la conciencia ciudadana, y genera también perspectivas de molestia o de afinidad en cada uno de los ciudadanos. En los sectores de clase media, en esos sectores de clase media flexible, esto se ha manifestado claramente por una opción de tranquilidad y por una opción de tolerancia. Este tema del fraude, entonces, fue lo que buscó, o fue lo que generó y respaldó el golpe de Estado. Entonces no fue fraude y fue golpe de Estado. La sucesión constitucional, sin tomar en cuenta algunos elementos fundamentales como la presencia directa de las Fuerzas Armadas en una intervención que desequilibró la institucionalidad del país, y después como factor de sostenibilidad del gobierno propio del noviembrismo, una sostenibilidad que han apuntalado hasta hace pocos días atrás como posibilidad. No fue fraude. La gente ha demostrado el domingo pasado que no hubo fraude, porque nadie en su más sano juicio y en su pleno y absoluto convencimiento vota por una estructura partidaria fraudulenta y que haya logrado amañar una elección para robarle su voto. La sensación estaba en la gente después de unos meses que parecieron muchísimos años. La sensación finalmente fue de un convencimiento, no en los sectores populares, porque ellos nunca aceptaron
aquella realidad y aquella narrativa, pero sí de unos sectores de clase media que finalmente, en su convencimiento y en su mejor mirada y análisis en perspectiva, terminan otorgando su voto casi como una compensación de lo que había sido una manipulación crítica, inaceptable de nuestra institucionalidad democrática, de nuestros procesos electorales y de nuestra convivencia democrática. No fue solamente el único hecho que se trató de manipular ya desde el proyecto político del noviembrismo. Hay un elemento también que es absolutamente importante de señalar, y fueron los sucesos de fines de julio y principios de agosto. Esto también como segundo elemento. El primero, la manipulación en información, en hechos, en instalación de narrativas, fue el fraude y el golpe, que era el fin último. Pero detrás del golpe, la construcción de un proyecto político, la ansiedad incontrolada por tratar de retornar rápidamente a las viejas lógicas del Estado de los 90, de obviar la Constitución del año 2009 y, por supuesto, de aplacar, y si era posible, de desaparecer el Estado plurinacional, como se sugirió muchas veces en todos estos meses. El segundo elemento entonces está que encontramos como un intento de aplacar lo que significa el Estado plurinacional, la convivencia de dos formas de mirar y de entender la democracia, la participación inclusiva de los sectores que habían estado siempre por fuera de la vida política y social del país. Esto se plasmó en un forcejeo y en una medición de fuerzas en el mes de julio hacia finales y principios del mes de agosto, con esa intención y esa idea de poder postergar las elecciones. Y en ese elemento hay algo absolutamente importante. El conjunto de titulares que podíamos encontrar en la corporación mediática empresarial en aquellas épocas hablaba y hacía una única referencia a lo que ellos entendían como el inmisericorde bloqueo al paso de oxígenos y de insumos médicos que permitían la debida atención de lo que era las capacidades de los centros sanitarios en cada uno de los departamentos. Y hoy en día nadie ve por las carreteras circular estas ingentes cantidades o estos convoys de oxígeno. Esto no está ocurriendo. La corporación mediática trató de degradar lo que había sido la presencia de los sectores sociales movilizados hacia fines de julio, hacia principios de agosto, con esta imagen desgarradora de lo que podía ser una actitud inhumana respecto a lo que estaba ocurriendo con la pandemia. Pero en los hechos reales los bloqueos eran la respuesta ante la insistencia en aquel momento inexplicable conducta del Tribunal Supremo Electoral en una decisión con disidencias dentro de la sala plena de buscar unilateralmente la postergación del proceso electoral y no ir acompañado de la tradición legislativa, como lo hemos explicado varias veces, de la tradición legislativa y de la presencia del órgano legislativo plurinacional, como señala la ley 018 en su artículo 24, en su inciso segundo. Como señala la ley, aquella movilización fue el pulso definitivo entre los sectores sociales y populares y los sectores conservadores, pero del esquema del poder político.
y también del esquema del poder político, pero también de algunos partidos que ahora han terciado en estas elecciones y de algunas instituciones que apoyan a esos partidos. Y aquel pulso fue claramente una victoria del movimiento popular, que logró imponer y llevar a que el poder político, estas instituciones y estos sectores extremos tengan que aceptar que se establezca por ley y con sanciones que las elecciones se iban a garantizar y que éstas se iban a realizar por encima de cualquier situación el 18 de octubre. Había un convencimiento en este pedido desde los sectores populares. Y ahora también entendemos cuál era el motivo de la resistencia que tenían estos sectores al proceso electoral. Pedían un nuevo padrón electoral, pedían que se revise la ley 421, que es la que distribuye los escaños parlamentarios y también habla y hace referencia a las circunscripciones especiales, aquellas de los pueblos minoritarios, que son 7. Se dijo también que estaba desequilibrada la votación entre el campo y las ciudades, lo cual es irreal, absolutamente irreal, pero también está ahora puesto en el nuevo comunicado que ha sacado el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que lo vamos a ver en unos minutos. Y así como estos argumentos fueron uno detrás del otro, de manera reiterada, para tratar de dilatar y de postergar el proceso electoral. ¿Por qué querían postergar el proceso electoral? Porque tenían estas sensaciones, en algunos casos información también, de que electoralmente iban a perder. Y el convencimiento en el frente de los movimientos populares de que había que ir por la vía electoral a resolver el problema, a resolver esta disputa de poder, estas visiones encontradas y contrastadas de lo que significa formas distintas de democracia. Está claro por qué unos pedían elecciones y por qué otros resistían el proceso electoral. Agosto fue absolutamente fundamental, un punto de inflexión en lo que significó la distribución de fuerzas, pero ya de manera clara de que quiénes podían ganar y quiénes podían perder la elección. Y ahí se incorpora un elemento más en lo que ha significado esta distorsión, esta generación de microclimas analíticos, microclimas desde el análisis político de periodistas, de políticos, de entendidos y comprometidos en el tema político, de analistas políticos también. Y esto se da en el país a través de un sinfín casi infinito de conversatorios, porque estábamos en pandemia, de conversatorios, de charlas analíticas, de encuestas, por supuesto, y de unas encuestas donde hay que señalar algo de forma definitiva: la manipulación intencionada en la interpretación de la encuesta, y ese afán de poder o de querer subalternizar el proceso sociopolítico a lo que significan las estadísticas. Y está claro que metodológicamente quien realiza análisis político, análisis sociopolítico serio, tiene que manejarse metodológicamente, de manera inversa. Es el proceso sociopolítico el que subalterniza a la estadística y la constituye y la concibe como una herramienta más que le permite interpretar lo que significa el escenario que se constituye como realidad nacional. Es la estadística la que va debajo de los procesos sociopolíticos, y es la comprensión de estos procesos lo que permite, utilizando diferentes categorías y miradas analíticas y herramientas a utilizar también, una de ellas la estadística que nos proporcionan los estudios de intención de voto, para poder comprender ese complejo entramado de relaciones
de significancias que tiene la realidad boliviana a partir de una pluralidad tan diversa y una complejísima también organización en las formas sociales que tiene el país. Pero se buscó reducir simplificadamente con una intención de acomodar los resultados para poder generar un microclima que condicione o determine la intención del voto o el comportamiento electoral en una dirección distinta. Y las encuestas, está claro, en el análisis que nos ofrecían, las encuestas no reflejaban este factor absolutamente decisivo, interviniente en este proceso electoral, como han sido las identidades. Las identidades donde se asocia en los sectores populares a una estructura política partidaria y a un proceso político histórico en el país, la concesión de haberles permitido empoderarse, visibilizarse, incluirse en la acción y en la vida política del país, para ser ya no sectores sociales o clases sociales resignadas a la obediencia y al acatamiento de lo que son las decisiones de los sectores dominantes, sino que en un nivel de absoluta igualdad social son también absolutamente actores en primer orden de la construcción de sociedad y de Estado en el país. Las encuestas tampoco hablaban de la racialidad. Las encuestas no querían hablar y reconocer para que el resto de quienes estaban interesados en ellas analicen lo que significaban estas miradas de racialidad con presentaciones cercanas a la bestialidad de lo que son los indios, los sectores campesinos, la gente que vive en el altiplano, los sectores aymaras, los sectores quechuas, que fueron vistos en agosto con absoluto desprecio y maltratados a través de adjetivos que son irreproducibles. Esto las encuestas no lo miraban, y quienes en algún momento habíamos levantado una advertencia de que esto se estaba gestando como un problema que agudizaba esa conflictología histórica de la polaridad social transversalizada por lo que son los factores étnicos, raciales, culturales, éramos o se intentaba asociarnos a un discurso que tenía una íntima relación con una estructura política. Y hoy día la realidad nos señala y nos dice que la gente ha votado por esa tolerancia, por poner un alto a esas miradas de odio, por no seguir en la lógica racializada de las relaciones sociales y con la posibilidad de construir un país en lógicas distintas. Las encuestas no decían que se había constituido una sociedad del miedo, una sociedad que cuatro ministros nos la recordaban noche a noche en todos y cada uno de los programas televisivos que tenía el país y a través de las redes también. Una sociedad del miedo donde cada día éramos amenazados y estábamos obligados a escuchar un discurso de que se iba a detener si se realizaban determinadas actividades y que aquel que haga algo iba a ser inmediatamente detenido, que los tenían ya ubicados, que sabían quiénes eran, que tenían servicios de inteligencia. Hasta las fotos de alguno de estos ministros mostrando unas esposas como una advertencia de lo que podía ocurrir en el país. Esta sociedad del miedo ha sido absolutamente rechazada el día domingo de forma categórica, y han optado por una manera de gobernabilidad y de estabilidad social que se entiende distinto de esta sociedad del miedo, donde se tiene la obligación, en esto tiene la obligación el señor Arce, el señor Choquehuanca, el señor Morales, porque, insisto, es un factor de poder importante dentro
del movimiento al socialismo, que ahora empezará su segundo ciclo de gobierno, tienen la obligación de garantizarle a los bolivianos que esa sociedad del miedo en Bolivia no se va a instalar más. Y tendrán que ser tolerantes con la crítica, con el disenso, con la libertad de expresión de los otros. Siempre que todo esto se mueva en el abanico del respeto a la norma y del respeto por la otra persona. Estos microclimas del análisis hablaban durante los primeros meses de este año de que había un partido en absoluta crisis, que era el movimiento al socialismo, que era el fin de Evo Morales Ayma, cuando no comprendieron nunca que independientemente que pueda o no gustarle a uno, la figura del señor Morales era un factor de poder con una incidencia determinante en el país. Y los factores de poder deben ser atendidos cuando se ejerce el poder político y el poder del Estado, y deben ser analizados cuando se ejerce la visión de analista político. Y ahí había un factor de poder que las ansiedades y los anhelos personales del conjunto de actores de aquel entonces, y también hasta los últimos días, hasta las últimas horas y durante la jornada electoral también, trataban de ver aplacado, disminuido. Esto buscaba crear e imponer un discurso que no se condecía con la realidad. Y esto es absolutamente preocupante, absolutamente preocupante. El análisis, cuando se dirige hacia usted, tiene que tener respaldo, tiene que tener contundencia, tiene que tener categorías explicativas para que lo que se esté diciendo tenga un verdadero sentido de ser. No se pueden hacer solamente frente a miles y miles y miles de bolivianos hacer y realizar apreciaciones de orden personal. Cuando digo apreciaciones de orden personal, es decir, tomar una encuesta y señalar y decir, acá el señor Arce no tiene posibilidades de poder conquistar el voto indeciso. Tiene tantos negativos que ya está condenado a no sumar más. Que lo que importa verdaderamente en una elección, y ustedes esto lo han escuchado, que lo he repetido de manera insistente, no solo en nuestras conversaciones, sino también en medios de comunicación, importa el voto válido, más que la intención de voto. Pues todos insistían en que importaba la intención de voto porque ahí el porcentaje era menor y sí podían ver recreado sus intenciones, sus verdaderas intenciones, sus ansiedades políticas. Pero lo que importa es el voto válido. Lo que estamos conociendo acá es voto válido, es el voto válido. La elección no mide la intención de voto, mide el voto válido. Pero se buscaba también distorsionar y crear esos microclimas para que usted al final de una jornada, después de una cantidad de programas televisivos, en plataformas, en redes, se vaya con la duda de que no tenía posibilidades. Y usted, que sabe más que todos nosotros, mucho más que todos nosotros, tenía absolutamente claro cómo se constituía todo esto, y que ese microclima en realidad era un intento de poderle inducir a que usted lleve su voto hacia otro lado. Los análisis, este microclima de análisis, no hablaban y se resistieron a hablar en categorías que son necesarias, indispensables para el análisis político, en categorías que refieran a la categoría de golpe de Estado, que refieran a la categoría de lo que son los autoritarismos y su variedad, o sus diferentes clasificaciones que tienen, y los grados de autoritarismo, y a tener una mirada sobre cuáles son las lógicas de movilización, de incidencia, y que determinan el accionar de los movimientos sociales, cuáles son los factores de poder, aquellos muy sensibles que desequilibran la institucionalidad de una sociedad, aquellos que son
en gobiernos autoritarios o en gobiernos producto de un golpe de Estado, sustitutivos de las estructuras partidarias, porque también además sustituyen la extensión o el control en la base territorial, o las categorías y tipologías de votos que existen, y los factores y los elementos que inducen a que una persona pueda determinar su voto en un sentido o en otro. Todo esto era sustituido simplemente con comentarios en la línea del yo creo, yo pienso, yo veo, yo me imagino y yo quiero. Pero nunca tomando esa cifra porcentual para aplicar por encima de ella todas las lecturas necesarias propias de los procesos sociopolíticos con estas categorías mínimamente que acabo de señalar. Pero frente a este intento de manipular también el análisis, la respuesta, el 87% de la participación de los bolivianos. El 87%. Esta ha sido una respuesta absolutamente fundamental para que todos los actores intervinientes, políticos, de opinión pública, de dirigencias sociales, desde las plataformas, etcétera, todos los actores deban tener una revisión de lo que han sido sus conductas. Y rápidamente, hemos podido y hemos señalado que existen en el país clases medias, pero que no son todas iguales, que hay clases medias que son muy duras y extremas, y hay clases medias que son flexibles y que votan y tienen una mirada de la sociedad distinta. Existen las clases medias duras que se representan en un discurso de molestia, de enfado y de no aceptación de lo que han sido estos resultados. Y acá hay un video que ha circulado masivamente por las redes sociales y que es importante que ustedes también lo puedan mirar, y por eso lo subo acá. Seguramente muchos ya lo han podido observar, pero es importante de no salir mirar. En plena pandemia, por lo menos a regalar lo que ha hecho Carlos Mesa, de no salir nunca a la calle, de no salir en plena pandemia, por lo menos a regalar un respirador a un hospital, aunque sea llevando un barbijo. No lo hizo nunca, es un incapaz. Un tipo que sale a una elección a decir, por favor retírense para que todos voten por mí, retírense. ¿Qué clase de persona decente y con orgullo propio hace eso? Pedir que todos se retiren para ganar. ¿Te imaginas que Federer saliera en un campeonato y diga, por favor retírense del Roland Garros que quiero ganar? Que Nadal saliera y dice, por favor sálganse del US Open porque quiero ganar. O que vaya la selección boliviana al mundial y diga, por favor no jueguen, necesitamos el trofeo. ¿Quién en la puta vida dice, sálganse para que yo gane, sin hacer nada? Como una estrategia de campaña, como una estrategia política. ¿Por qué no le dicen en su cara a Carlos Mesa, a la gente que está a su alrededor? Yo le digo a Ricardo Paz, eres un incapaz para hacer elecciones, no ganaste una en tu vida. Y te cagaste 2 años a este país, y te cagaste en la revolución de los chicos y los jóvenes y la ciudadanía que les dio la ilusión. Y cuando ganamos esa ilusión en octubre, no salieron ni una vez a las calles. Solamente cuando se fue Evo Morales, de la gente que nos guía. Esa es la vida de los políticos que mandaron a la mierda la revolución de las pititas. Esa es la verdad, y se lo digo en su cara, y se lo digo a Janine Áñez, él es una irresponsable, corrupta, que agarraste y en plena pandemia te subiste a aviones privados, llevaste a tu hija y a tus parientes. Te lo digo en tu cara, y a vos, Yerko Núñez, aprovechaste de la pandemia mientras todos estábamos en nuestra casa, y esa impostura el país te la ha castigado hoy día, y los culpables, los que estamos pagando tu impostura, somos nosotros. Te lo digo en tu cara, Murillo. Te lo digo, que amenazar y vivir amenazando a la gente, lo único que genera en un país que está en pandemia es dolor, es bronca, es impotencia. Tu rol no era amenazar a nadie, tu rol era salvar a los bolivianos, salir a la calle y cuidar a la pandemia y a los enfermos. No teníamos respiradores, ¿dónde estaban? Irresponsables. Bueno, Andrés, Estos son
estos son los sectores duros de la sociedad, que no digieren el resultado, que les parece una absoluta aberración que los sectores populares, pero ya no solo los sectores populares, sino también estableciendo una alianza, una tácita alianza con los sectores de clase media, hayan otorgado masivamente su voto a un sector político, a un proyecto político, mejor dicho, a un proyecto político. Y esta indignación de los sectores extremos es una indignación selectiva, es una indignación selectiva. No expresaban la misma fortaleza de indignación cuando no se pedían elecciones, porque apostaban a que no haya elecciones, porque argumentaban, por ejemplo, que el padrón electoral era una caja oscura donde había 1 millón de bolivianos perdidos ahí adentro, pero que efectivamente votaban en tiempos electorales. No les molestaban las quemas que están pasando en el oriente boliviano, y tampoco los indignaba un ministro que en aquel entonces amenazaba, pero había que decirlo en ese momento, había que decirlo en aquel entonces, cuando salía con las esposas colgadas como la advertencia más gráfica de lo que significaba una visión plena y absolutamente autoritaria. No se indignaban de lo que ocurrió en Sencata y en Sacaba, apenas aquello era la expresión de una estadística, y además era la necesaria puesta en orden a ese sector violento. No se indignaban por lo que, no se indignan ahora por lo que a lo que ellos calificaban de violentos, ahora se muestran violentos en la no aceptación de los resultados, en la no aceptación de darle al país, una vez que ha concluido el proceso electoral, de darle al país la tranquilidad y el respiro para ponernos finalmente a trabajar, a concertar, a encontrarnos entre bolivianos para poder construir un país distinto. Y seguimos en la lógica y en la insistencia de querer encontrar aquellos elementos que nos puedan profundizar aún más las diferencias y la polaridad social, como si ese fuese un camino sin final, sin la posibilidad de que los bolivianos en algún momento hagamos un alto en el camino para reflexionar, para resolver aquellos problemas que están no atendidos debidamente desde los inicios mismos de la República, en unos casos como la polaridad social, o desde hace muchas décadas como los enfrentamientos regionales. Estos sectores extremos publican esto, que necesito que ustedes lo vean, y que es el documento del Comité Cívico Pro Santa Cruz, y que señala, permítanme que lo pueda leer. Ahí está un poco, no con la suficiente claridad que quisiera, pero tiene unas partes que son importantes, y que señala y dice que al Tribunal Electoral lo están conminando ya, que de forma inmediata debe suspender el cómputo oficial de actas ante la evidente manipulación de actas fraguadas, alteración del padrón electoral, sorteo de jurados electorales e inconsistencia en los resultados que brindan, y se realice un peritaje informático, documentológico, con el que la sociedad pueda confiar en la transparencia del proceso o juzgar a los responsables en caso de fraude. A los partidos políticos participantes en esta última elección, sobre todo a comunidad ciudadana, y creemos que exhiban a la ciudadanía y faciliten al Comité Cívico Pro Santa Cruz las copias de las actas, que son herramienta esencial de cotejo comparativo para continuar con la investigación y ampliar el contenido de nuestra denuncia, que es de toda la sociedad. No deja de extrañarnos el silencio y sumisa aceptación de un proceso electoral caracterizado por falta de transparencia, informalidad y múltiples vicios que afectan su integridad. Y en la parte final, escuchen ustedes esto, señala y dice: estamos en alerta máxima y vigilia permanente ante las acciones que el Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos puedan asumir, y si debemos volver a las calles, no dudaremos en proteger nuestras instituciones como la policía
y las Fuerzas Armadas hoy amenazadas, nuestra democracia nuevamente vulnerada y nuestros derechos completamente desconocidos. Repito esta parte, no dudaremos en proteger nuestras instituciones como la policía y las Fuerzas Armadas. Esto es nuevamente un intento, esa referencia a la policía y a las Fuerzas Armadas, un intento a replicar lo que significaron las acciones del pasado año. Otra vez establecer unos lazos y unas menciones iniciales haciendo referencia a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. ¿Para qué? Para desequilibrar nuevamente la institucionalidad en Bolivia. Estos son los sectores extremos. Esta es la derecha violenta en el país que trata de conformarse o de estructurarse como oposición. Acá ya es importante que podamos también observar lo que significa lo escrito por el señor Luis Fernando Camacho, que dice: me dirijo a todos ustedes para expresar la posición de su agrupación Creemos. Estamos viviendo momentos de incertidumbre generados por una muy mala administración del proceso electoral por parte del Tribunal Supremo Electoral. Advertimos que quitar el conteo rápido de votos era un error. Esa fue nuestra principal arma para detectar el fraude del 2019 y ahora no lo tenemos. Pese a ello, en Creemos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por el control electoral para cuidar el voto de los bolivianos que confiaron en nosotros. Por último, quiero decirles que tienen mi palabra, no me iré a ningún lado, no dejaré a mi pueblo ni a mi gente. Estaré siempre firme defendiendo la agenda de los cabildos y a todos los que lucharon los 21 días. Terminaremos juntos lo que empezamos en las calles. Terminaremos juntos lo que empezamos en las calles. ¿Ha logrado el señor Camacho construir algo verdaderamente importante en Santa Cruz? Un poder regional que sustituye el poder de Costas, de Percy Fernández, ya lo hemos señalado, verdaderamente importante. Pero lo que es verdaderamente importante, también con una, con dos, con tres torpezas, se puede diluir rápidamente. Tiene que entender el señor Luis Fernando Camacho que la política es una construcción de largo aliento, pero que tiene que dar muestras permanentes, diarias, de una convicción democrática y de no ansiedades descontroladas que no puede administrar correctamente y que lo van a llevar a perder su caudal político. Bajo estas lógicas de construir una oposición de derecha violenta, de no aceptación de los resultados, de movilizaciones que no tienen un sentido porque ellos saben cuál es la fuerza del resultado, un resultado que también ha sido reconocido en el exterior del país porque el peso de los números es verdaderamente enorme. El porcentaje de la votación en favor de uno y en detrimento de otro es verdaderamente enorme. Se puede ser opositor cuando se está trabajando en una lógica de construcción diaria, pero siempre bajo formas democráticas. Siempre bajo formas democráticas. Hoy en día la oposición se está concentrando en regiones. Y quiero que miren rápidamente este cuadro. La disputa territorial, este cuadro no me pertenece, tiene una autoría y es importante que también respetemos esto. Este cuadro pertenece, es la creación de Álvaro Córdoba Villazón, y esto es importante señalar y decirlo. En este cuadro podemos observar lo que aquellos territorios con hegemonía del movimiento al socialismo, la zona del occidente, Cochabamba, el Valle de Cochabamba, La Paz, Oruro, donde el movimiento al socialismo ha tomado más del 60% de los votos, con Pando y con Potosí con una preeminencia del MAS porque su votación oscila entre el 40 y el 50%, y con una
predominancia de comunidad ciudadana únicamente en Tarija. Y hay territorios en disputa, que es el Beni, donde distintas fuerzas intentan tomar su control. Ahí también está pugnando el movimiento al socialismo, ahí está pugnando Creemos. Y la predominancia de Creemos está acentuada sobre el departamento de Santa Cruz. ¿Esto qué significa? Que hay que la oposición hoy en día tiene y trabaja en una lógica que le ha quedado como resultado de estas elecciones, en una lógica de contención, y que hay un partido que nuevamente se articula y vuelve a su expansión nacional, que es el movimiento al socialismo, y que estos pedidos también de esta oposición, de esta derecha violenta de los sectores duros, y que piden federalización y que piden autonomía, construyen estos discursos en estos momentos fundamentalmente ¿para qué? Para poder siempre proteger un conjunto de privilegios, para proteger esas formas fuertemente conservadoras que no permiten el ingreso de otros, por ejemplo, de otros cruceños a determinadas instituciones que son parte de no solamente de estos grupos de poder privados, sino también de ciertas élites inamovibles y perdurables en el tiempo. Esto el señor Camacho ha ido modificándolo en el sentido de que ese poder político se transfiere de los anteriores dueños de Santa Cruz a la persona del señor Camacho. Pero las medidas no democráticas de no querer reconocer resultados, de querer observar todo o de dejarlo con un inmenso signo de interrogación y duda en lo que ha significado el proceso electoral, no es la construcción sana. Se puede ser absolutamente, es una posibilidad absolutamente democrática ejercer un populismo de derecha, por supuesto que sí, y tiene además, si se conoce bien lo que son las categorizaciones de populismo y lo que significan no como una deformación de democracia, sino como una ampliación del espectro democrático con la incorporación de muchos sectores. Esto es absolutamente permitido, pero es importante también señalar que siempre se deben mantener las formas democráticas, las formas institucionales. Lo contrario significa no aceptar la elección, no aceptar los resultados, querer nuevamente amenazar y hablar y establecer algunas referencias a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, como un mecanismo de amenaza solapada para advertirle al otro lado de la sociedad, a la que termina de votar masivamente. Esto lo que puede generar y a donde puede conducir es hacia una autoproscripción por un enorme tiempo en procesos y en tiempos democráticos. Esto es la proscripción de no ganar una elección. La derecha del país, que toma el poder en noviembre del pasado año, se devalúa rápidamente, porque la ansiedad está puesta sobre el poder, sobre el ejercicio del poder, para satisfacer un conjunto de ansiedades que no van precisamente de la mano de la transparencia y de la correcta administración y gestión eficiente, sino en la línea diagonal hacia el enriquecimiento de esos actores políticos. En esa perspectiva, el trabajo de la derecha, de los sectores de oposición, no es lo mismo Comunidad Ciudadana que Creemos. Comunidad Ciudadana no se puede clasificar dentro de lo que significa esa derecha extrema. En esto hay que ser absolutamente sensatos. La derecha extrema está dando muestras y formas no democráticas en un sector del país, está fundamentalmente instalada en estas primeras horas. Si esta va a ser la conducta que los caracterice, está instalada en Santa Cruz, está instalada en Cochabamba. Y esto, por supuesto, que tiene que ser sujeto de revisión de estos sectores, porque es el camino incorrecto. Ese camino incorrecto
los lleva a que estén o a que terminen en una autoproscripción electoral. Entiéndase esto a su imposibilidad de ganar las elecciones. Con ello, terminar y señalar solamente dos temas. Primero, una cuestión de agradecimiento enorme, con todos ustedes. En las últimas horas, desde el día domingo al día de hoy, he recibido una cantidad que le soy franco, y por esto pido disculpas, que no me permite siquiera poder responder uno por uno a todos los mensajes que ustedes han tenido la gentileza y la amabilidad de escribir, y que son mensajes en una línea que verdaderamente emociona en grado extremo, porque no soy yo el responsable de haber contribuido a que podamos haber recuperado nuestra libertad, nuestra democracia, este mensaje enorme de decir que aquí todos somos iguales y de que en Bolivia se construye una sociedad y un Estado, pero a partir de criterios de tolerancia, de aceptación. Son ustedes los que han hecho ese trabajo, son ustedes los que han ido a votar, son ustedes los que se han mantenido firmes en su convicción, son ustedes los que no han dejado que los puedan manipular, que los puedan intimidar, son ustedes los que han logrado que hoy día tengamos una sensación de libertad cuando salimos a la calle. Son ustedes los que han evitado que le tengamos miedo a ese señor que tenía las esposas colgando en su mano como una amenaza solapada. Son ustedes los que han puesto el ánimo todas las semanas, la resistencia todas las semanas. Son ustedes los que no se han dejado avasallar por aquellos quienes tienen la lógica del odio. Son ustedes los que han puesto una muralla para no creer todo lo que la corporación mediática empresarial nos decía. Son ustedes los que han sabido protegerse de un conjunto de análisis que solamente querían crear ese pequeño microclima para que podamos caminar inducidos hacia el voto. Son ustedes los que han logrado, con su salida a la calle en el mes de en el mes de agosto, decir que en este país va a haber elecciones porque nosotros los bolivianos resolvemos nuestros problemas por la vía electoral. Son ustedes los que han hecho valer la institucionalidad cuando hemos escuchado durante meses que en este país se había pulverizado la institucionalidad, y resulta que son ustedes los que han dado esa enorme señal de que en el país hay institucionalidad. Son ustedes los que han dicho que no puede haber racismo. Son ustedes los que han dado un mensaje de que acá nos podemos abrazar absolutamente entre todos, que no debe haber mejor abrazo que aquel que uno se da con una persona que es distinta de uno, porque así hemos nacido en este país, sin importarnos el color de piel, sin importarnos el apellido, sin importarnos el origen, la situación económica, ni el credo religioso, ni las preferencias culturales, ni nuestra manera de vivir. Son ustedes los que han dado una enorme lección, no solo a los bolivianos, no solo a nuestra sociedad, al mundo entero, de decirles que acá en Bolivia no nos iban a instalar una narrativa del fraude para creer que verdaderamente habíamos sido engañados. Son ustedes los que han dicho que no estamos dispuestos, después de haber construido desde 1982 democracia, que no estamos dispuestos a que vengan unos cuantos aventureros a querer volvernos a las viejas formas del odio, de la discriminación y de la segregación solamente por el color de piel, o porque unos que viven en las ciudades creen que tienen más derecho que aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar en las ciudades, o no tienen la oportunidad de una mejor vida porque el Estado no les llega, no les alcanza, no los atiende. Son ustedes los que han construido esto,
para salir de este túnel oscuro que parecía a momentos no tener fin. Y son ustedes los que no se han quebrado porque estaban siempre ahí. Y porque el día domingo estuvieron masivamente ahí. Y porque han sostenido estos días la templanza necesaria para no tener que responder ante ese pequeño grupo extremista que no quiere vivir en democracia y que va a seguir provocando y que va a seguir intentando desestabilizar una y otra vez esto hasta que algún día tomen conciencia y se sumen a lo que significa la convivencia pacífica, tolerante y en democracia. Pero mientras tanto, han sido ustedes los que no han respondido a los insultos, porque ya no les interesa que insulten, porque un país en libertad vale más que todo aquello. Yo solamente quiero agradecer leyendo solamente algo que representa, les digo de verdad, cientos de mensajes que ustedes me han escrito y que como ustedes no me ven cuando yo los leo, entonces no saben cuánto me emociono. Y en silencio yo frente a mi computador puedo finalmente dar rienda suelta a ese sentimiento. Quiero leer lo que me escribió Ana Patricia, que sintetiza lo que yo verdaderamente les quiero agradecer en un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Y digo esto porque es un abrazo de libertad, es un abrazo de esperanza de ver que podemos hacer algo distinto ahora. Cada uno en el lugar que le toque. Quienes vayan a gobernar desde ese lugar. Quienes vayamos a opinar y a hablar desde ese lugar. Quienes vayan a trabajar en su casa desde ese lugar. Pero siempre respetando al otro, siempre tratando de ayudar al otro, siempre abrazándonos con el otro. Sin insultos, sin diferencias. Ana Patricia Tames me decía, quiero agradecer, querido Jorge Richter, quiero agradecer tu trabajo incansable durante estos 11 meses, buscando por todos los medios explicar, hablar, enfatizar en la importancia de la vía democrática, tu intento incansable de lograr pacificar y que se entienda la existencia de nuestra profunda diversidad. Gracias, Jorge, por tu tiempo y por los maravillosos conversatorios donde uno termina siempre aprendiendo algo. Personalmente, quiero decirte que estos 11 meses nos acompañaste cuando más desolados nos sentíamos por la estigmatización, la discriminación, la crueldad que se leía y escuchaba a diario. Gracias por creer en Bolivia, por vernos y reconocernos, por ayudarnos a ver la luz al final del túnel. Gracias por no callarte y por saber cuál es el lado correcto de la historia. Éxito siempre. De verdad yo les quiero agradecer eso. Les quiero agradecer enormemente. Enormemente. Un abrazo sin final para todos y cada uno de ustedes. Es de ustedes la democracia y ustedes han recuperado su libertad y han recuperado la democracia. No la vamos a perder más, no la podemos perder más. Hasta el próximo encuentro. Ahora posiblemente no sean tan frecuentes, pero hasta el próximo encuentro. De verdad, un abrazo para todos ustedes. Siempre son muy buenos conmigo. Que estén bien, cuídense mucho. Y cuiden su libertad, su democracia y ese temperamento de no responder nunca a las provocaciones. Somos más los que queremos vivir en libertad y los que estamos dispuestos a un país, a una patria con tolerancia. Que estén bien y hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias.